Otro video más, modelando cositas simples. Hoy día entonces lo bajé un poco más simple que el ternurín primero, que en realidad quería hacer ese primero porque era más como tierno y bonito y súper significativo para mí, como pensando en una colección de juguetes. Pero ahora entonces vamos a cambiar un poco a esta jarra, que obviamente es algo que para mí también, sobre todo además con este canal, tiene sentido porque por Joserdo, ¿verdad? Uno de los primeros materiales que vemos es la greda, porque a mí me gusta porque es un súper buen ejemplo de algo que puede tener un tipo de textura poco homogénea y que se hace con un ruido muy fácil. Entonces voy a comenzar ubicando las fotos de esta jarrita. De nuevo, es súper importante trabajar con fotos de referencia porque si yo intentara modelar esta jarra de memoria no me daría cuenta de algunos de los detalles que tiene. Por ejemplo, que el mango está como torcido hacia un lado y la forma en la que brilla, ¿verdad? La porosidad de esta jarrita. Además, estos manchones que tiene que quedan ligeramente más claros que el resto de la jarrita, que es algo que es súper importante en la greda porque si no podría parecer como plástico, ¿verdad? Y la idea es que quede con una onda un poco más orgánica. Entonces, ahora que ya están alineadas las fotografías, que me costó un poco porque no estaba cachando bien cómo funcionan las transparencias en esta versión de Blender, ya que lo actualicé hace muy poco. Y ahí comencé a construir el volumen de esta jarra de forma súper simple en realidad. Lo mismo que trabajamos con el ejemplo de la botella, una jarrita es un buen ejemplo para esto porque tiene, o sea, esta jarra es un poco más difícil que la botella porque aquí ya tenemos un asa, ¿verdad? Que es otro tipo de extrusión que tenemos que hacer aparte, pero la figura básica de esta jarrita es simétrica por sus dos lados, ¿verdad? Entonces, o sea, en los dos ejes me refiero. Entonces, en realidad solo necesitamos una imagen de referencia para trabajarla. Yo incluí la de atrás para fijarme en cómo estaba torcida esta asa, que es un detalle que me gusta conservar de esta jarrita porque es como lo diferente, lo que la hace distinguible para mí de otras jarras. Y ahí entonces me pasó algo parecido que con el conejo. ¿Se acuerdan que con el ternurín tuve el problema de que empecé extruyendo toda la cabecita junta a las orejas y eso hizo que se viera como un poco extraño? Ya, me habría pasado lo mismo aquí con esta asa. Entonces lo que decidí hacer es que tomé la primera forma de la jarra y antes de seguir yo apliqué una vez el modificador, guardé una copia, ¿verdad? Y apliqué una vez el modificador. Y eso entonces me dio esta malla ligeramente más compleja desde la cual yo podía, sin tener que hacer subdivisiones ni cosas raras en la otra, podía sacar esta extrusión y al final entonces eliminé dos caras para unirlo todo a un mismo objeto. Y con esta figura ya va apareciendo muy jarrita, ¿verdad? Yo creo que la gran diferencia acá de cómo vamos a seguir es que yo no puedo hacerlo igual que la botella, porque si se acuerdan, en la botella yo ahora entonces llegaba y aplicaba el modificador y le hacía el Solidify para hacer la parte de adentro. Yo acá no puedo hacer eso así como así, porque si no se armaría adentro una segunda pared de lo que es el asa y quedaría un poco extraño. Por eso fue súper bueno haber guardado, ay qué majadera, pero es que es real, todas las cosas que digo que son importantes de hacer es porque me han ayudado muchas veces que no he sabido cómo devolverme o no he sabido cómo hacerlo. Y en este caso, en lo que me ayudó es que como tenía guardada la versión anterior de la jarra sin haberle hecho el asa, entonces pude usar esa versión para hacer la pared interna con Solidify y a partir de esa entonces
creé la pared interna y eliminé todo lo que está afuera. Entonces después junté la parte de la malla que tiene la asa y la parte de la malla que era el interior y las uní aquí afuera. Y con eso entonces pude pasar a al último detalle de este modelado, que es la boquilla. Y esta boquilla me interesa que esté abierta, pero de una forma bien suave. Va a quedar diferente la imagen de referencia porque si ustedes lo ven desde acá, esta base va a quedar con un poco de perspectiva. Entonces tenía que hacerlo lo mismo que en la botella, a la mitad de donde iría ese óvalo que me representa en la figura la base. Acá entonces pasamos a hacer el mapa UV, que en realidad con la textura que hice ahora no lo usé, pero yo creo que la vamos a usar más adelante como ejemplo para trabajar lo que es la pintura de texturas. Así que uno nunca sabe si es que lo va a usar o no. En este caso me pasó que yo empecé a hacer este material y lo enchufé a las UV, pero lo que me pasó es que con este mapa UV, como yo quería hacer manchitas de diferentes colores, era muy notorio el límite, ¿verdad? La costura que yo había hecho. Eso es lo que se muestra ahí, ¿verdad? Queda súper claro dónde empieza y dónde termina ese mapa, entonces lo cambié en las coordenadas a objeto. Y aquí entonces pasé a, yo creo, la parte más larga de ciertos procesos. Podría haberles recortado esto y que quedara solamente cuando empiezo a jugar con los colores y después al final cuando ya está listo. Pero para mí igual es importante mostrarles lo lento que puede ser este proceso, porque además uno tiene una idea mental súper clara de qué es lo que uno quiere lograr. Y uno también puede usar la herramienta del gotero para sacar directamente el color que sería de la jarrita, pero tampoco funciona perfectamente por las luces y sombras, ¿verdad? El color real que yo necesitaría para esta jarrita, ¿verdad? O sea, como si yo tuviera que repintarla con acrílico, es súper diferente a lo que yo voy a ver porque hay brillos, hay oscuridades y hay porosidades, ¿verdad? Que hacen que se vea diferente la expresión del color. Entonces no era tan fácil tampoco como usar el gotero y copiarlo. Entonces me tocó un poco ir jugando y no es algo que es definitivo en realidad. Uno pone el color y uno dice ya, esto me funciona, y después entonces quise mezclarlo con un segundo ruido para que hubiese uno grande que marcara estas zonas que quedan como rojizas y otro segundo que marcara como los relieves dentro de la misma cerámica, esa cerámica greda. Para darle más dimensión. Pero un poco lo que sucede con eso es que cuando uno cambia un color, cambia el otro porque lo estamos mezclando. Recuerden aquí, igual que como con el conejito, cuando yo estoy mezclando dos texturas de color, voy a usar no el add, ¿verdad? No que se vea transparente una sobre la otra, sino que voy a usar multiplicar, porque de esa forma se expresan casi de la misma forma ambos colores. Y aquí entonces ya llegué al resultado que más me gustaba en color y tuve que empezar a ver cómo hacer lo de los brillos. Porque si bien la jarra, fíjense, si bien esta jarrita tiene brillos, toda la superficie hay partes que son brillantes, ¿verdad? Porque es lo que quedó pulido por afuera, pero también hay relieves hacia adentro que no quedan brillantes. Entonces por eso quise utilizar el mismo ruido que usé para hacer las manchitas, conectado a la rugosidad, cosa que esos desniveles que estamos viendo quedaran conectados a la rugosidad y que hubiesen algunas partes de la jarra que fueran más o menos brillantes, y eso me da un feeling mucho más cercano. Y ahí, si se fijan, volví a cambiar el color, sentí que estaba muy oscuro.
Y después, ahora entonces, cuando lo cambié a la versión de render que quiero utilizar en realidad, lo terminé cambiando otra vez. Porque siempre cuando uno aplica los colores que quiere, cambia totalmente, o sea, cuando uno aplica las luces que uno quiere, cambia totalmente cómo se reproduce el color. Y ahí está la jarrita junto a lo demás que hemos hecho, el ternurín del primer episodio y el ejercicio de la botella, que es lo que ya trabajamos. Esta jarra es como un paso un poco más allá de la botella, porque tenemos ese cambio, ¿verdad?, en el asa, y que lo torcimos un poco para que quedara más orgánico, más como hecho a mano. Encuentro que se traduce súper bien lo que estoy viendo aquí. Sí, obviamente hay algunas cosas como estas protrusiones que yo podría haber hecho también con Texture Paint y pintar y todo eso, pero en este caso me pareció que el resultado al que llegué era suficientemente convincente para mí, y eso es importante. Igual que como hablé con la mesa, todo depende de dónde uno va a poner esto, porque en este caso, ahí puesto en la repisa, detalles chiquititos como estos no se van a expresar, así que no valen la pena. Próximo episodio entonces vamos a modelar lo siguiente, que es un closet que me regaló mi abuelo, que es de mimbre, así que va a ir muy bien a juego con esta jarrita.